Amén. Amén. Decía acerca de Jeremías, y es verdad que justo en el comienzo del capítulo 2, y me gustaría que tuvierais abierto en vuestras Biblias, sean físicas o digitales, los dos primeros capítulos de Jeremías, porque vamos a ir ahí. Fijaos que ya lo dijimos la semana pasada, pero de nuevo aparece al principio del capítulo la indicación de que el mensaje que Jeremías va a llevar es un mensaje que viene directamente de parte de Dios, ¿verdad? Dios le hace a Jeremías saber de nuevo que es su mensaje el que quiere que transmita al pueblo. Ahora, eso sí, le da instrucciones no solamente de qué va a decir, sino a quiénes y a dónde. Y ahí es donde conectamos con lo que estaba diciendo al principio. Le dice a Jeremías que vaya y que proclame a oídos de Jerusalén. Pues puede parecer muy obvio, pero si recordáis, la semana pasada dijimos que Jeremías vivía en un pueblo llamado Ananot, a las afueras de Jerusalén. Es como si alguien vive en alguno de los pueblos de aquí alrededor de Zaragoza y el Señor le estuviera diciendo: vete a Zaragoza, vete a la Plaza del Pilar y dile a las personas que allí estén lo que quiero que transmitas de parte mía. Y no lo digo porque la Plaza del Pilar sea el lugar emblemático, sino porque creo que de alguna forma representa el centro neurálgico religioso, no solamente de Zaragoza, ¿verdad?, de Aragón y casi que de toda la hispanidad. Es el lugar donde se celebra la Virgen del Pilar como patrona, no solamente de España, sino de la hispanidad completa. Así que es un paralelismo muy claro y directo, porque Jerusalén era el centro neurálgico de la religiosidad del momento. Recordad que allí estaba el templo, que allí estaban los sacerdotes, que 3 veces al año como mínimo todo judío tenía que ir allí a ofrecer sacrificios a Dios, a ofrecer alabanza, a ofrecer perdón o pedir perdón por los pecados con sus sacrificios. Al fin y al cabo, también celebrar las diferentes fiestas que así lo estipulaban en la ley. Y el Señor le dice no solamente que vaya al centro de Jerusalén, que se ponga allí, sino que además que grite el mensaje, que lo haga con fuerza. Y ese mensaje que tiene que gritar y poneos en su lugar, ya hablamos de ello también la semana pasada, poneros en su lugar, es el mensaje que hemos leído y que David nos ha guiado en la lectura de los versículos 2 en adelante. Recuerda, antes de que volvamos a leerlo, es palabra de Dios para su pueblo. Y en ese mensaje Dios le dice de manera muy clara y directa algunas cosas que vamos a leer, pero que espero que puedan resonar en nuestras mentes a lo largo de la semana como mínimo. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, era las primicias de la cosecha, y todo el que comía de ella sufría las consecuencias. ¿Veis la parábola, verdad? Todo el que se oponía a Israel sufría las consecuencias de eso, le sobrevenía calamidad. Pero escuchad la palabra del Señor, versículo 4, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor: ¿qué injusticia vieron en mí vuestros antepasados que se alejaron de mí tanto? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Fijaos que la relación que Dios quiere que sobresalga de cómo Él ha vivido esa experiencia con su pueblo es la de dos novios, de ese enamoramiento ciego, sordo, tonto, idealista, ¿verdad?, que casi que no entra en razones, que es apasionado. Creo que todos los que hemos estado enamorados o lo seguimos estando todavía, podemos incluso pensar
cuando esos primeros momentos de novios, ¿verdad? Que vas con cara de tonto por todos sitios, que se te nota a 3 leguas que estás, aquí se dice, festejando con alguien, ¿verdad? Eso es lo que Dios está trayendo, intentando de traer a la mente del pueblo. Y algunos se esconden por ahí, no sé, y los padres lo miran como diciendo, ahí está. Que incluso si alguien te dice, oye, mira, que esa no es la chica o el chico que te conviene, que tal, mira, tú déjame en paz que esto va para adelante. Que no atiende a razones de quien desde fuera puede estar mirando esa relación y decir, veremos a ver por dónde sale esto. El primer beso, la primera experiencia de ir cogido de la mano por la calle y que parece que todo el mundo te está mirando, aunque no te está mirando todo el mundo, eres tú, ¿no? Que estás ahí tan ilusionado. Eso es lo que Dios está trayendo como imagen a la mente de su pueblo. ¿No os acordáis cuando íbamos de la mano y yo llevaba, ¿por dónde? ¿Lo habéis visto? Por el desierto. Dios está trayendo a la memoria de su pueblo la salida de Egipto, la liberación, no exenta de problemas, no exenta de dificultades, no exenta de incluso momentos de rebeldía por parte del pueblo que no entendía cómo Dios le estaba guiando. Pero aquellos que, además de estar enamorados, nos encanta la montaña, la travesía, sabéis la importancia de lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Me seguíais. Cuando sales con un grupo de personas y van una caminata por el monte, vas acompañando, una de las mejores experiencias que puedes tener es dejarte guiar. Pero dejarte guiar por alguien que ha estado por ahí antes y sabe bien el camino, ¿verdad? Porque quien va adelante tiene una responsabilidad grande. Tiene la responsabilidad de marcar el rumbo, de marcar el paso. Tiene la responsabilidad de saber leer el ritmo al que tienes que ir andando para que los demás no se queden detrás. A un guía inexperto se le conoce a los 2 minutos, porque es ese que dice, yo soy el más fuerte, yo tiro para adelante y se olvida de los que vienen detrás. Si tenéis alguna vez un guía así, no os fiáis mucho. Porque el guía bueno es capaz de, a pesar de su capacidad física, pararse y llevar el ritmo de aquellos a los que está guiando. Porque no está demostrando, no es una carrera, lo que quiere es llevarle por el sitio, ¿verdad? Y no solamente protege de los peligros que él ya conoce porque ha estado por allí antes, no solamente marca el ritmo, no solamente va guiando por el camino para llegar al destino, sino que se preocupa de que aquellos a quienes está guiando puedan disfrutar del recorrido. Se para, le muestra los detalles, le enseña las flores y le dice, mira, esta flor es la única que hay en el Pirineo. Esta especie no crece en ningún otro sitio. Esta es autóctona de aquí. Y mira, y te explica los detalles, te hace disfrutar del recorrido. Toma decisiones, porque a veces hay que tomar decisiones. Uy, el camino está demasiado mal por aquí, a ver por dónde cogemos. Oye, cuidado, no tires por allí porque aunque no lo ves, pero eso está lleno de agua por debajo y te vas a hundir. Y es capaz de asumir riesgos también, con tal de llevar a aquellos que está guiando por un camino. Eso se traduce por el que sigue en confianza, en obediencia, en disfrutar del recorrido. ¿Por qué? Porque ya sabes, no solamente de la teoría, sino en la práctica, que aquel que dice, oye, yo he estado por aquí antes y este no es el camino que hemos de tomar, comprueba que realmente es una persona de fiar. Esa es la relación de amor que Dios ha establecido con su pueblo. Esa es la relación de intimidad, de confianza y de obediencia que Dios había querido demostrar a su pueblo en el paso por el desierto. Dios conocía las dificultades que iban a tener que enfrentar. Cuando miramos esos carteles que están ahí y la serie de predicaciones acerca de los nombres de Dios que estuvimos viendo en el año 2017, final y principio del 18, alguna queda todavía por ahí en el canal de YouTube, estuvimos viendo precisamente cómo Dios conocía los retos que el pueblo iba a tener que pasar y por eso Él los guiaba. Y cuando llegaban a Mara
y había agua amarga, no os preocupéis, que aquí tenéis esta rama, échala en el agua que se va a convertir en agua buena. Cuando llegaban a Horeb, no hay agua que beber, no os preocupéis, ve y golpea la roca y de allí va a salir agua. Dios sabía absolutamente todo y estuvo cuidando con esa ternura, con esa firmeza y con esa intimidad a su pueblo. Pero en los versículos del 5 al 8 vemos el corazón roto de Dios, porque su pueblo le ha dejado. No sé cómo suena a vosotros esa pregunta. ¿Qué os he hecho yo para que desconfiéis de mí? ¿Qué os he hecho yo para que hayáis soltado mi mano? ¿Qué os he hecho yo incluso para que os comportéis de una manera mucho más fuerte y que vamos a ver a continuación? Los versículos del 10 al 12, que también hemos leído, son una llamada de atención que brota de ese corazón roto de Dios. Iros de aquí y preguntad a los de otros pueblos si acaso se ha visto algo semejante a lo que vosotros habéis hecho con vuestro Dios. Incluso llega a decir el versículo 12 al final, ¿verdad? Echaros las manos a la cabeza. Es que no se conoce nada exactamente igual que otros pueblos hayan abandonado a sus dioses, aunque ni siquiera son dioses. Pero vosotros es lo que habéis hecho. Y Dios no le compara todavía con el reino del norte, el cual había desaparecido en el año 722, ¿recordáis? Llevado cautivo por Asiria. Ni siquiera todavía le está comparando con el pueblo del norte, con el reino del norte. Le está comparando con otros que ni siquiera son pueblo. Si ya es difícil asumir la corrección, si ya es difícil asumir que te comparen con otros, ¿verdad? ¿Habéis pasado alguna vez por esa experiencia? Es que mira que sacar un 4, que mira a tu amigo lo bueno que es, que mira, saca un 9 y tal. Es que ha fallado ese tiro libre. ¿Cómo falla ese tiro libre? Mira, los demás lo meten y tal. Es que en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida te hace sentir mal, te hace sentir avergonzado. Y precisamente esa es la fuerza del mensaje que Dios está mandando a su pueblo. Ni siquiera otros que no tienen dioses les abandonan. Y yo, que he sido como un novio, que he sido como un guía, que lo habéis podido experimentar, ¿qué os he hecho yo para que os soltéis de mi mano? El versículo 13 encontramos el centro, ya no solamente de estos dos capítulos, sino el centro de esa crisis que estaba viviendo el pueblo de Dios y que empezamos a hablar la semana pasada. El centro de todo el mensaje de Jeremías y de todos los profetas que juntamente con él estuvieron hablando al pueblo de Dios. Dos pecados ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, pero lo que es peor, aun siendo yo una fuente de agua viva, han cavado sus propias cisternas, las cuales están rotas y no retienen en absoluto el agua. Buscar un sustituto para Dios que hace aguas, ¿entendéis la expresión, verdad? Cuando Él es la fuente de toda bendición, cuando Él es la fuente de toda agua viva. Es una estupidez por parte del pueblo actuar de esa manera. ¿A quién se le ocurriría algo semejante? Que tú vayas de nuevo dándote un paseo por la montaña y estés viendo un manantial de estos cuando el deshielo empezará ahí por el mes de marzo, final de marzo, abril, ¿verdad? Y estás por ahí por Ordesa o por algún buen paraje de los Pirineos y de pronto ves una cascada de agua cayendo y en vez de meter la cabeza y abrir la boca ahí debajo y beber agua, te vas y empiezas a buscar debajo de tierra a ver si sale agua de ahí, agua con barro, con fango para beber. ¿Alguno de nosotros lo haríamos? ¿A qué no? Construir nuestros propios pozos, que aparte el agua no sale buena, estancada, y una vez estancada se llena de larvas, de mosquitos, de contaminación.
Pero ahí está el pueblo haciendo sus propias zanjas, cogiendo sus propios cubos que además son un reflejo de lo que es el pozo que están construyendo, ¿verdad? Dice agrietados, se pierde el agua, es que no retiene absolutamente nada. Y esa de nuevo es otra parábola con la que Dios está haciendo ver a su pueblo lo que está ocurriendo. Pero viene otra que es peor todavía. Viene otra que es peor todavía y que os va a resultar hasta insultante el que la mencionemos desde aquí, desde encima del púlpito. ¿Recordáis la enamorada, la novia, la que llevaba de la mano, que está simbolizando al pueblo de Israel? Pues Dios le dice a su pueblo a través de Jeremías que esa novia lo ha dejado tirado. No en las puertas del altar, a mitad de camino. Y no es que lo haya dejado tirado al pobre novio, es que se ha ido con uno y con otro y con otro y con otro. Y eso tiene una palabra en nuestro argot hoy en día y eso tiene una palabra en la palabra de Dios. Te has prostituido, te has comportado como una ramera, te has ido con uno y con otro y con otro y con otro. Incluso en el capítulo 3 le dice, alza los ojos, los versículos 1 al 5, alza los ojos y mira en todo el territorio que ves, a ver si no hay un lugar donde te hayas prostituido con otros. Has buscado, incluso le llega a decir, has buscado árboles frondosos en los cuales esconderte para mantener relaciones con ellos. Sabemos que es una parábola, un sentido figurado, pero lo que Dios en su corazón roto le está diciendo a su pueblo precisamente es eso. Que la novia ha caído en infidelidad. Que se está yendo con uno y con otro por ahí a ver cuál le satisface más, dejando de lado su mano, su cuidado y su guía. Además, mientras de boca le dice, ay, Padre mío y amigo mío de la juventud, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo? Hacer todo el mal que podéis. Hipocresía. Hipocresía. Algunas veces he escuchado en televisión, no, yo tengo dos parejas, lo que pasa es que una lo sabe y la otra no. Pero cuando estoy con la otra, ¿verdad? Pues le digo que ella es la única, que ella es la verdadera, que mi corazón está, pero por detrás estoy con otra. O con otro, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo el pueblo. A la novia, al novio de boquilla le decía, te quiero, pero por la espalda estaba yéndose con uno y con otro. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tan inteligente, entre comillas, decisión? Pues lo he recogido en un cuadro que me gustaría que Claudio pudiera lanzar en este momento, porque es un resumen, no lo vamos a leer entero, pero sí, hermanos, que nos sirve como advertencia, porque si la palabra de Dios para entonces es también para hoy, entonces como mínimo a ti y a mí nos tiene que hacer pensar de cuáles pueden ser las consecuencias de dejar a Dios de nuestra mano. Los versículos 14 y 17 le dice que han pasado a ser siervos y presa de otras naciones. Que de ser un pueblo fuerte, ahora andan buscando la típica alianza con otros que son débiles. Versículos 18 y después 36 y 37. Que ha perdido la esencia de ser bendición a las demás naciones. Que ya no es santo, que ya no es un pueblo apartado, sino que ahora es un pueblo sucio. De ser motivo de orgullo para Dios y para las naciones, ha pasado a ser una vergüenza. Versículo 26. Se ha instaurado la idolatría, el politeísmo y el sexo ritual en medio de sus actuaciones religiosas. Versículos 26 y 27 y el capítulo 3, versículo 2. Como consecuencia, dentro del pueblo, la maldad, los crímenes y la sangre, dice, corre en sus calles, mostrando además una capacidad de juicio y de culpa nulas. Versículos 34 y 35. Y por último, ahora sí, le dice, no habéis aprendido de Israel, el reino del norte. ¿Recordad? División, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. No habéis aprendido de que hace 100 años el reino del norte fue llevado cautivo
a Asiria. Precisamente por lo mismo en lo que estáis cayendo. Así que el cuadro, fijaos, esa era la crisis en la que estaba sumida el pueblo de Dios. Pero en medio de eso, como ya también dijimos la semana pasada, hay un mensaje, no solo de corrección y de denuncia, sino también de restitución. Capítulo 3, los versículos 11 en adelante, nos muestran un escenario totalmente diferente. Y dice así: el Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje. Vuélvete, apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque yo soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Volveos a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy vuestro esposo. De vosotros tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os traeré a Sión. Os daré pastores que cumplan mi voluntad para que os guíen con sabiduría y con entendimiento. En aquellos días, cuando os hayáis multiplicado y seáis numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella, ni la recordará. Nadie la echará de menos, ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a obedecer ciegamente su malvado corazón. En aquellos días la tribu de Judá se unirá al pueblo de Israel y juntos vendrán del país del norte, a la tierra que di como herencia a sus antepasados. Esta frase es interesante, la del cambio de corazón, porque apunta, en primer lugar, a dónde está la raíz del problema. Volverse a Dios sin fingimiento. Pero en segundo lugar también nos habla del sentido espiritual de lo que significa cambiar el corazón. El profeta Ezequiel profetizó a Judá años antes acerca de ese cambio. ¿Y sabéis lo importante de eso? Es que ellos ya lo habían escuchado. Esas palabras diciendo: apartaos de todas las maldades que habéis cometido contra mí y haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Es decir, la restauración del pueblo de Dios viene por ese cambio de corazón, ese cambio en nuestro interior, en ti y en mí, para hacernos con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora, si eres un teólogo avispado, dirás: pero bueno, si ya somos el pueblo de Dios, se supone que ya nuestro corazón ha sido cambiado. Ahí es donde está el problema. Y es donde muchas veces la teología, la nuestra, no la de Dios, puede hacer aguas. Y es que cambiar el corazón no es una actitud de un día. Cambiar el corazón no es un momento en el que yo decido: sí, Señor, yo entiendo lo que tú dices y quiero tener vida eterna. El cambio de corazón viene por saber la profundidad de lo que eso significa, que es una actitud que te cambia, te transforma, no porque tú y yo lo hagamos, sino porque lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que significa entender nuestra maldad y decirle: Señor, yo no quiero seguir actuando de esta misma manera. Y yo sé que tú eres el único capaz de darme un corazón nuevo. Y yo quiero que desde ese corazón nuevo que tú vas a formar en mí, mi vida empiece a ser guiada en un sentido diferente al que hemos venido viviendo ahora. A eso se le llama arrepentimiento. Y eso es lo que el pueblo de Dios está careciendo de él. Ha ido de la mano de Dios, pero su corazón no ha sido transformado. Pablo, en un pasaje que me gustaría que saliera en pantalla, le dice a los efesios:
En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿notáis ahí un adjetivo? En cuanto a la manera de vivir, ¿qué dice? Pasada. Despojaos, y Pablo también es intencional a la hora de usar los verbos, ¿verdad? Despojaos, quitaos de encima vuestra vieja naturaleza, vuestro viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quítate lo que tienes de encima, hablando un poco de la integralidad del cuerpo, pero renueva tu mente y vístete de una persona nueva, creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Justicia y santidad tienen que empezar a formar parte de la vida del pueblo de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí está el fondo de lo que significa un pueblo con un corazón nuevo, que se manifiesta en una forma nueva de vivir los unos con los otros, para ser, como dice Pablo, de bendición a aquellos que nos escuchen. Si tú quieres formar parte del pueblo de Dios, tienes que considerar no solamente este texto, sino otros muchos, tanto, como el núcleo central de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El núcleo central de lo que significa que Dios renueve tu vida. El núcleo central de lo que significa ser transformado y formar parte del pueblo de Dios. Esas son las marcas de un corazón restaurado por Dios. Esas son las marcas que nosotros podemos ver cuando hablamos unos con otros y nos tratamos los unos con los otros. La verdad, la ausencia de enojo, ¿verdad? No dar oportunidad al diablo para que él meta cizaña entre nosotros. Trabajar de manera esforzada. No vivir con amargura, con ira. No vivir como otros muchos viven, ¿verdad? Gritando todo el día, deseando el mal a aquellos que le rodean, sino siendo buenos, perdonadores, misericordiosos. Esa obra es la que Dios hace en nosotros y a la que está llamando a su pueblo. Reconoce tu maldad, porque todo esto que Pablo habla a los efesios se había instaurado en la vida del pueblo de Dios. El capítulo 4, aunque no está dentro del 3, por eso es el 4, los dos primeros versículos sí forman parte o siguen o son una conclusión del capítulo 3. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y los alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas todas las naciones y en Él se gloriarán. Volverte a Dios con un corazón arrepentido traerá la bendición de que seamos bendición para todos los demás. En el caso de Israel como pueblo, para todas las naciones de la tierra. Y aquí se cierra ese círculo de la restauración y la bendición, ¿verdad? Dios nos hace ver nuestra necesidad, Dios nos anima y nos da las herramientas a través de su Espíritu Santo para transformar nuestro corazón. Él cambia nuestra realidad interior y comunitaria y Él hace que como pueblo suyo seamos de bendición para todos los que nos rodean. Mirad, hermanos, el pueblo de Dios está en crisis cuando de manera decidida le abandona a Él y se ha buscado sus propios recursos. Y es ahí cuando el pueblo de Dios tiene que preguntarse,
igual que Dios le pregunta, ¿qué nos ha hecho Dios para que le dejemos de la mano? ¿Qué nos ha hecho Dios para que nosotros le olvidemos y nos busquemos nuestros propios pozos de los cuales el agua se va y no corre? Es agua estancada, es pudredumbre, es agua que si la bebemos vamos a contaminarnos y vamos a morir. Son cisternas rotas, donde la bendición pasa y no la puede retener. A la luz de Jeremías, creo que también para nosotros tiene que ser tremendamente fácil identificar si como pueblo de Dios estamos sumidos en una crisis de ese calado. Nuestra congregación aquí o cualquiera otra. Y eso lo he resumido en este cuadro que va a aparecer al final. Fijaos, cuando la predicación de la palabra de Dios queda arrinconada, cuando está más presente de manera solamente testimonial, identificas que la palabra de Dios es algo que se mete ahí porque queda bien mencionarla, pero que el resto del tiempo están mencionando otras cosas, estamos en peligro. Estamos abandonando esa fuente de vida eterna que es la palabra de Dios para cavar nuestros propios pozos, que pueden ser pozos tan sutiles y a veces son necesarios, pero no para que estén en el primer lugar, sino para que de vez en cuando le miremos de reojo si hace falta y no al contrario. A veces vemos con tristeza que hay iglesias que están metidas de lleno en estrategias empresariales que quitan de en medio la dirección y la guía del Espíritu Santo. La filosofía progresista que el humanismo trae a este mundo cada vez más se sigue metiendo de lleno en nuestras iglesias y hace que seamos más fieles a esas filosofías progresistas que a lo que la palabra de Dios dicta. La literatura motivacional, el marketing, la psicología motivacional, todo aquello que de primera hora nos suena súper bien y que entra súper suave, oh, qué bien, qué guay, mira qué libro, o que, mira este tío o esta chica, qué bien que habla y tal, es que qué bien me ha hecho, pero que al final lo único que hacen es traer suciedad, conformismo y que no transforman ese corazón que Dios sí transforma a través de su palabra. Cuando el buenismo sustituye a la santidad, cuando interpretamos la Biblia a la luz de esas filosofías progresistas que estamos hablando, por amor a los demás, supuestamente, según los parámetros que nuestra sociedad marca, y no hacemos lo contrario, que es prestar atención a la palabra de Dios y por amor a las personas decir que es aquello que tiene que transformar nuestra sociedad, entonces estamos sumidos en una grave crisis. Porque la palabra de Dios no nos corrige. Porque lo que hacemos es recibirla con incomodidad y con rechazo. En tercer lugar, cuando amar al prójimo es un mandato para otros y nuestras vidas se limitan a satisfacer nuestras necesidades personales, entonces no estamos siendo de bendición para los demás. Y estamos sumidos en una crisis que tiene que ser transformada. Cuando los enfrentamientos, las tomas de malas decisiones, el pecado abunda en la iglesia y es la nota que marca la vida de la iglesia, en vez de ser algo que residualmente tiene que enfrentar la pastoral, entonces estamos en una crisis. Cuando adorar a Dios es una opción el domingo y cada día de la semana en nuestra agenda, y al final acaba en el último lugar, si es que aparece. Cuando celebrar el día de reposo es un fastidio, entonces estamos sumidos en crisis. Cuando servir a Dios es una carga, porque hemos olvidado que Él nos ha apartado para su gloria, entonces estamos en crisis. Y si os dais cuenta, he querido ordenarlo desde lo más general a lo más particular, porque el mensaje es para todos,
pero el mensaje al final va calando en cada una de las esferas de nuestra vida para hacernos ver que formar parte de un pueblo es una responsabilidad personal. Y de eso no vamos a parar de hablar. Que la transformación que hay en el pueblo de Dios comienza en tu transformación y en la mía. En mirarnos en esta lista o en otras. Yo estas las que he sacado de aplicación hoy. Pero creo que reflejan cómo estamos viviendo muchas veces nuestras vidas. O cómo muchas iglesias están abandonando a esa fuente de agua viva para cavar pozos que al final son sustitutos que no nos aportan nada. Hermanos, no hay mejor cosa que vivir enamorados de Dios, dejando que Él nos guíe, que Él marque el ritmo, que Él nos cuide, nos proteja y desarrollar una relación de amor, de confianza, de obediencia. Porque Él también quiere que disfrutemos del camino, no lo olvidéis. Sus promesas eran, si me obedecéis, ¿recordáis? Yo voy a traer toda esta lista de bendiciones y que si queréis ir a ellas, iros al libro de Deuteronomio y allí las encontraréis. Por último, no podemos olvidar lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, serías tú quien le habrías pedido agua a Él y Él te habría dado agua que da vida. Todo el que beba de este agua, le dijo Jesús a la mujer samaritana, de ese pozo de Jacob, todo el que beba de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que de dentro de él saldrá ese agua que convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. Ese es el agua que Dios nos ofrece. Ese es el agua de vida que Dios quiere que bebas, que acumules, que vayas a esa fuente que nunca se acaba cada día, que no cabes pozos, que van a hacer que el agua se estanque, que se pudra y que no retenga lo bueno que Él quiere darte. Es mi deseo, hermanos, que podáis meditar en esto, que podáis pensar en qué lugar estás tú con respecto a Dios. Sea que ya formes parte de su pueblo, o sea que estás aquí en esta mañana o nos estás escuchando a través de internet y digas, pues yo no he entregado mi vida nunca a Dios, pero yo quiero tener eso que Él ofrece. Yo quiero tener eso que Él ofrece. Yo quiero animarte a que puedas tomar esa decisión de querer tener ese agua que Dios puede ofrecerte y que juntos como iglesia podamos seguir adelante, solventando las crisis que podamos tener y que puedan formar parte de nuestra vida de iglesia para ser de bendición a todas las personas. Te animo a que si durante esta semana vas a participar en un minigrupo, puedas pensar en esto. Algunos se reúnen esta tarde y seguro que ya están tomando nota. Y podamos juntos meditar acerca de ello y qué cosas están en nosotros que tenemos que cambiar. ¿Qué cosas pueden estar siendo una amenaza para nuestra iglesia? ¿Qué cosas están siendo una amenaza? ¿Qué cosas están siendo piedra de tropiezo en nuestra vida? Y ponernos delante del Señor y pedirle que Él limpie nuestro camino, que nos haga cogerle de la mano y dejar que nuestras vidas sean guiadas por Él. Amén.